Quiero dar las gracias obviamente a las dos personas que tengo a mi lado. Voy a empezar por ella, Anika. Anika y yo nos conocemos, pues como ha dicho ella, desde hace un montón de tiempo. Es una filántropa de las letras nacionales. La verdad es que su esfuerzo en Anika Entre Libros es encomiable, ¿no? Siempre está apoyándonos, ya seamos grandes o pequeños escritores. Creo que yo cuando Ricardo publicó la novela y bueno, la sacó, le dije, quiero que sea Anika una de las primeras personas que oficialmente lea la novela, a pesar de que otras personas que están aquí presentes ya la han leído, con algo inicial, etcétera, etcétera, pero digamos que Anika junto a Javier Cosnava, otro escritor, fue la primera que lo hizo. Bueno, la verdad es que me ha hecho sudar, me ha hecho sufrir. Ella me advertía a través de Facebook, te haré sufrir, te haré sudar, y lo cierto es que decía, llevo 100 páginas libras, llevo 200, pero no me decía si me gustaba o no le gustaba. Entonces, pues eso a un escritor le produce cierta inquietud, ¿no? Bueno, la verdad es que ayer puso su crítica, su reseña en Anika Entre Libros, visita en Anika Entre Libros, y la verdad es que a mí pues me llegó, me renovó las pilas, me puso a mí, y nada, y estoy aquí cargado de pilas para esta presentación. Por otro lado, Juanmi ya presentó Nicho de Reyes en mi primera presentación en Valencia. La verdad es que es el meu germà literario, es decir, me ha ayudado mucho, me ha hecho ver con otros ojos lo que es el sentido de la maravilla. Es algo que nosotros los escritores, sobre todo de género, siempre tenemos que tener presente en nuestras novelas. Y lo cierto es que, aparte de ser una persona que me ha ayudado muchísimo, porque me ha ayudado muchísimo, plantó la semillita, ¿no?, de lo que hoy es Heredero de la Alquimia. Es decir, él habló con su editor, bueno, su editor entonces, Pepe, José López Jara, y me presentó a este editor. Nos reunimos varias veces en Barcelona, me pidió una novela de fantasía, yo se la presenté. La verdad es que le gustó bastante a este editor, a Pepe. Trabamos muy buena amistad. Lo que pasa es que luego sobrevino esta crisis que hoy en día pues todavía padecemos, y lo cierto es que los autores un poco nacionales, sentimos más, quedaron ahí un poquito en el cajón, ¿no? La verdad es que yo le dije a Pepe, mira Pepe, quiero sacar esta novela ya, si quieres que éramos tan amigos, la verdad es que nos llevamos muy bien, pero a mí me gustaría publicarla a lo largo de este año. Entonces Pepe aceptó, retiré la novela de Timon Mas, la pasé a Equipo Sirius. Jorge Luis Morales también es un buen amigo mío, también mostró mucho interés en publicarla. Lo que pasa es que tampoco pudo ser porque empezó a aplazarla, y yo la verdad es que, dado que el año que viene saco otra novela, esta novela tenía que salir ya. Entonces, hablando con Jorge, pues nada, quedamos a otro acuerdo, me llevé la novela, apareció Ricardo de Hilarión, el que hoy es el editor de esta novela. Quedamos muy bien con él y bueno, pues la sacó. La verdad es que en menos de 2 meses la novela estaba en imprenta, corregida, y ya está a la venta en todas las librerías, ¿no? ¿Qué es Heredero? Heredero es un compendio, ¿vale? Es un compendio, por un lado, de mitología, ¿vale? En este libro vemos mitología nórdica, sobre todo en Tierra Santa, que la gente dirá, ¿qué hace la mitología nórdica en Tierra Santa? Es una fantasía, la verdad es que no he dicho el porqué, es algo que me guardo yo un poco, es la magia del escritor, que nos guardamos un poquito las razones. Quería exponerlo en este libro, lo que pasa es que no han sido 200 páginas más, y dije, bueno, pues si algún día hay otra presentación o hay otra posibilidad de hacer una continuación, pues ya lo explicaré. Sobre todo hay mitología sumeria, se habla mucho de Marduk, se habla mucho del gran Gilgamesh, los descendientes de Gilgamesh están ahí, la Babilonia, está Sumeria, el Valle del Éufrates. Los dos protagonistas son egipcios y obviamente la mitología tenía que ser egipcia, porque ambos pues, son médicos, se dejan llevar por nociones, sobre todo las nociones que tenían los egipcios en esa época. Bueno, la mitología egipcia también siempre está presente en la novela. Por otro lado hay mucha religión, pero no religión, es religión llevada a género fantástico. Sobre todo hablamos de la Torá, ¿no? La Biblia de los judíos, ¿no? Hay ciencia, hay alquimia, sobre todo he tomado la alquimia de las teorías de Paracelso. Sí, Paracelso era un alquimista del siglo XV. Lo que pasa es que lo bonito de la fantasía es jugar con ciertos elementos y llevarlos a un pasado remoto y hacer que funcione, ¿no? Que los personajes hablen de creación de homúnculos y que funcione, ¿no? Y que no parezca extraño. También hay algo de teoría de la evolución.
pero también está llevado al extremo, al origen de las civilizaciones. Y bueno, obviamente otra vez la fantasía pues, te permite hablar de ciertos conceptos y que funcionen, ¿no? La verdad es que los escritores de fantasía somos un poco tramposos, porque los escritores de histórica, y aquí Juanmi lo sabrá muy bien porque ha escrito varias novelas históricas, tienen que buscar en la historia recovecos y en esos recovecos meter la trama. En cambio, los escritores de fantasía lo que podemos es hacer una pequeña trampa, que es plegar la realidad, plegar la historia y utilizarla en función a lo que nos pide la trama, es decir, es justo la inversa. Bueno, pero esto aquí es fantástico porque justo lo que me gusta. Por una parte reconoces un mundo, reconoces unos detalles, unas ciencias, unas mitologías, y por otro has colocado tu historia fantástica. Pero estás creando un mundo paralelo a nuestro. Sí, que la gente puede reconocer la parte de él, con lo cual la parte que colocas fantástica es muy... Carlos, que está por ahí sonriendo, es el encargado de hacer el prólogo. Son esferas de sucesos diferentes. Correcto, es decir... Crear una esfera de sucesos próxima a la nuestra. Tienes que hacer una historia con el personaje que está en lo que Exacto. Es decir, estamos en una realidad, pero hay distintas realidades. Heredero de la alquimia pues sucede en otra realidad distinta a la nuestra. Quizás eso luego juegue, con ese concepto juegue más adelante, si existe la oportunidad de hacer una segunda parte. Tengo que hacerla, además Juanmi ya que tío que ha escrito un montón de que tienes que hacerla o te matamos. O peor. Y hay mucha gente aquí, entonces hay que hacerla sí o sí. Bueno, pues eso, jugamos con la fantasía y jugamos con la realidad y jugamos pues al terreno al que nos gustan los autores de ciencia, ¿vale? Hay diferentes intrahistorias dentro del libro. Obviamente los protagonistas son dos egipcios. Yo tomé como referencia a Guillermo de Baskerville y a Hacho. Son los dos protagonistas de una de las novelas de género negro que a mí más me gustan, también integradas en la historia, que es El nombre de la rosa, de Humberto Eco. A mí cuando leí El nombre de la rosa me fascinó, creo que la leí con 14 o 15 años. Iba saltándome las partes más densas, de la vida que me gustaba de la cultura que se formaba, ¿no? Entonces la verdad es que son los Sherlock Holmes, Watson, un poquito de la historia, ¿no? Entonces yo para buscar a Neferes y para buscar a Hacho tomé como referencia a ambos personajes. Neferes es un personaje muy del siglo XX, es orgullosa, es incluso a veces un poco prepotente. Lo que pasa es que luego tiene detrás de sí un halo maternal que cuida un poco de Hacho. Es una mujer. Es una mujer. Luchadora, pero no puede dejar de ser una mujer. Cuida de Ahmed hasta el extremo. Hay veces que incluso la relación entre ambos se confunde. Y bueno, la verdad es que ellos emprenden un viaje en el que empiezan a aparecer secretos que al principio están, pero no se ven, que están ahí. Poco a poco el viaje los va curtiendo a ambos y los hace crecer durante el viaje y empiezan a experimentar cosas que los une más y destaca todos esos misterios que al principio se plantean así de una manera muy oscura, muy entre velos. La cortina se corre y aparece la realidad de ambos, ¿no? La historia se integra en el marco de una gran guerra. Hay un cisma y de repente Oriente, es decir, todo lo que es el valle del Éufrates, los pueblos de Babilonia, los pueblos sumerios se levantan, empiezan a recorrer el desierto de Arabia para conquistar Egipto, pero por medio hay una piedra dorada, hay una piedra filosofal, digamos, llamémosla así, que es la Pentápolis. ¿Qué es la Pentápolis? Si cogemos la Biblia y nos vamos al Antiguo Testamento, se habla de Sodoma y Gomorra, es decir, son las ciudades de alguna manera malditas del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, yo cuando empecé a investigar el sitio donde iba a situar la historia, de repente encontré un mapa, además que era un mapa muy chulo, un mapa muy antiguo, y vi que el Mar Muerto se ascendía sobre su cauce y entregaba las 5 ciudades de la Pentápolis. Entonces empecé a pensar, 5 ciudades. Empecé a buscar y dentro de la Biblia, dentro del Antiguo Testamento, hay un fragmento muy chulo que es cuando Lot y su mujer están escapando de Sodoma y Gomorra, que está hundiéndose en el fuego. Entonces Jehová lanza una voz y dice: quien mire hacia atrás se convertirá en sal, ¿no? Entonces la mujer de Lot mira hacia atrás y se convierte en una estatua de sal,
pero ellos están escapando hacia otra de las ciudades de la Pentápolis, que es Zoar, ¿vale? Es una ciudad luminosa que está por encima de las otras 4 y de alguna manera representa era la Inmaculada, ¿no? Era la que estaba por encima de la bajeza del ser humano. Entonces, a mí que quería montar una especie de imperio, de ciudades, de luchas entre reyes, entre reyezuelos, entre lacayos y tal. Yo soy muy seguidor de George R. Martin. George R. Martin ha hecho una de las sagas río más importantes de los últimos tiempos, que es Canción de Hielo y Fuego. Y yo quería hacer algo así, pero a mi modo, es decir, empezar a especular con grandes reinos e introducir a estos dos personajes, pues eso, en esa serie de conflictos cada vez más oscuros, más siniestros que se llevan a cabo entre, pues eso, los reyes, ¿no? Bueno, pues la Pentápolis, desde luego Sodoma y Gomorra, pues forman parte especialmente de la novela. Ya para concluir, no me quiero enrollar mucho más. Hace unas semanas, aquí en la presentación del Bibliocafé, estaba Antonio Panadés y hablaba de que un poco la literatura está mirando hacia atrás y vuelve a mirar lo que es la literatura del siglo XIX, es decir, el folletín de aventuras, el folletín romántico. Yo aquí he hablado mucho de religión, de mitología, de ciencia, pero al final Heredero de la Alquimia es una novela divertida, es una novela con muchas aventuras y de alguna manera mira lo que es el folletín del siglo XIX, que es la literatura por diversión. Es decir, yo creo que las personas cuando llegamos por la noche a casa lo que queremos es sentarnos tranquilamente en el sofá, relajarnos, agobiarnos un poco de lo que son, olvidarnos de lo que son los agobios y el estrés del trabajo y ponernos a leer y evadirnos hacia el sentido de la maravilla que hablaba al principio. Pues al fin y al cabo Heredero de la Alquimia es eso, es diversión y es aventura. Yo no... Sí, totalmente de acuerdo. Además, hago bien la comparación esta porque yo también me encantan las novelas, novelas. Sí que esta mezcla que has hecho entre fantasía e historia también con entonces también. Claro, sobre todo los viajes de Julio Verne, por ejemplo, que siempre había un factor científico determinante que hacía que los personajes siguieran buscando y siguieran progresando en su búsqueda. Pero hay una serie de novelas también de sectas y de ideas de que la Tierra era hueca y del reino en el interior y todo eso. En el siglo XIX había escritores que lo desarrollaban. Cogían toda la historia y le dan una vuelta, decían, bueno, y si la historia ha sido de esta forma. A mí eso me ha fascinado siempre. Y esta novela es de las pocas, o casi la única novela actual que retoma esos temas, más o menos con la misma perspectiva que se hacían en esta época, y para presentar una aventura situada en un momento histórico, pero que tiene un montón de solapas, de giros, de dobleces. Sí, además, aparte el argumento tiene un trasfondo detrás, es decir, no es una aventura liviana en la que van unos héroes, se enfrentan a no sé quién, no sé cuándo, no. Hay una historia importante detrás, hay algo muy importante que yo, por ejemplo, vi en